Bueno, entonces, el tema ahora es que estamos en este segundo supremazo, que dice que, como yo le expliqué, tendrían que devolver estos 1.400 millones de pesos, porque se aplica con efecto retroactivo. Y aquí, ojo, que es que, aunque la superintendencia, cosa que no tiene como facultad, hubiera obligado el año 2020, cuando creó Patricio Fernández, el superintendente también del gobierno del presidente Piñera, esta circular, y hubiera tenido la facultad mágica de aplicar con efecto retroactivo la tabla, lo que habría hecho el superintendente, con toda lógica regulatoria, es decirle ya, aplique para atrás también a los planes antiguos y a las tablas antiguas esta nueva tabla, pero como no lo puedo obligar a desfinanciarse, ¿sí?, le habría dicho también y ajusta el precio base para que las personas queden pagando exactamente lo mismo, ¿no? Entonces lo que hubiera cambiado con la nueva tabla para los planes antiguos es en el fondo de dónde viene la fuente de financiamiento. Baja el financiamiento por factor de riesgo y hubiera subido el financiamiento por precio base, ¿sí? Pero lo que hace la Corte Suprema es decir, mire, la superintendencia, ¿por qué no lo hizo? Obviamente que no lo puede hacer porque las regulaciones administrativas no tienen efecto retroactivo, ¿sí? Siempre son de aquí para adelante, salvo que una ley expresamente lo defina así y por razones técnicas que lo justifiquen, cosa que aquí no hay, sino que dice, bueno, la Corte Suprema dice, mira, no sé por qué no lo hizo, pero yo, como Corte Suprema, sí establezco que debía haber sido retroactivamente, entonces obligo para atrás a aplicar la nueva tabla y no quiero que haga el ajuste del precio base, porque yo no entiendo esa lógica regulatoria del equilibrio financiero de un plan de seguro y lo dejo desfinanciado en 1.400 millones de dólares, que aparecen y existen por esa interpretación de la acción del fallo de la Corte Suprema. Entonces, por eso que aparecen los 1.400 millones y por eso que nosotros decimos técnicamente que esa plata no existe, ¿sí? Porque esa plata estaba cobrada de otra manera, ¿no? Y por lo tanto, si se le hace aparecer con efecto retroactivo, hay que sacarla de alguna parte, o el Estado la pone, o los afiliados lo tienen que poner, o los inversionistas la tienen que poner. Pero esa plata no existe, legalmente hablando, solo aparece en su existencia por la interpretación retroactiva del fallo de la Corte Suprema. Bueno, entonces, en este escenario es que estamos, ¿no es cierto?, en la crisis en que estamos, porque si nadie discute legalmente la existencia de esa plata, pagar esa plata en términos no le da, o sea, y ojo que la gente se ha centrado, el debate público se ha centrado en la devolución. La interpretación del fallo además dice que de aquí para adelante no se puede cobrar por precio base la rebaja de la tabla. Entonces lo que la superintendencia calculó es que se produce un desfinanciamiento promedio del 8%, es decir, si el plan te cuesta 100, tú por interpretación del fallo solo puedes cobrar 92. Entonces, si tú le dices a un inversionista, mire, tiene que devolver 1.400 millones de dólares, y además cada año usted tiene que comerse además 450 millones de dólares anuales de pérdida, porque eso significa el 8,3% promedio que no puedes cobrar por este fallo. Entonces, bueno, ¿qué inversionista va a decir, ya, yo quiero seguir funcionando, pagando una plata que no reconoce, que debía haber pagado, y además teniendo su negocio que quedar desfinanciado permanentemente a futuro en un 8%? ¿Ya? Por eso que la ISAPRES dice, más allá de la responsabilidad política y de la cuestión, con una lógica estrictamente de inversionista y de administración de un negocio, si esas son las condiciones, yo quiebro y no puedo seguir funcionando, y usted hágase cargo de los pacientes de los 3 millones de beneficios, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Y ahí están, ya la hemos conversado. ¿Por qué el Colegio Médico está tan preocupado? Porque nosotros hemos calculado en nuestro informe de que si desaparece el poder comprador de ISAPRES, las rentas variables de los médicos, no hay datos públicos de las rentas fijas, pero sí hay datos que uno puede desprender de las rentas variables. La renta variable de los médicos en consulta, en cirugía, bajaría al menos en un 35%. ¿Sí? Ese es el impacto. Entonces están todos los médicos muy preocupados. Y esto va a ser un factor crítico además, o lo está haciendo, porque en diciembre hay elecciones del Colegio Médico y por lo tanto esto es una variable crítica de quién aparece liderando la solución de este problema o no. Todo el mundo habla en el Colegio Médico, con Patricio Mesa, en fin, entonces mira, nosotros no vamos a dejar cara a la ISAPRES porque eso para nosotros es una debacle, pero bueno, pero tampoco han sido muy públicamente
tan públicamente muy activo en esto, porque también hay gente que por otro lado piensa que igual le gustaría que caigan las ISAPRE, más allá del efecto que genera eso en las rentas médicas del sector privado. Así que me imagino que sacan cuenta, la mayoría de los médicos del sector privado no votan por nosotros, así que tampoco es algo que me preocupe tanto, dirán los adalíes de la lista de Isquia Siches, que fue la que llevó a la presidencia del Colegio Médico antes de que se fuera al Ministerio del Interior. Bueno, después están los efectos en listas de espera, en los efectos en el empleo que se pueden ver afectados, porque esto claramente va a afectar a las clínicas privadas, porque el 61% de su poder de compra está en la ISAPRE también. Va a haber problemas con pacientes que hoy día están siendo atendidos y que van a quedarse por la extensión legal de sus planes, desaparece el beneficio y FONASA no tiene ninguna obligación legal de dar continuidad a un contrato entre privados, digamos, ¿no? No existe esa facultad, ¿no? Y tampoco está en el proyecto de ley corta, ¿no? Y por cierto, además, que esto es bien complejo también, pero también se lo dije al Colegio Médico. Aquí el Colegio Médico está en una disputa súper dura entre elegir por el gremio o elegir por los pacientes, ¿eh? Porque como esta plata no existe, pero se crea por el fallo, estos 1.400 millones de dólares, que son 1,1 billones de pesos chilenos, se comerían toda la plata de garantía de los prestadores. ¿Por qué? Porque la garantía que hay en el sistema ISAPRE, que regula la Superintendencia de Salud, tiene primera prioridad los afiliados, segunda prioridad los prestadores. Según los datos de diciembre del año 2022, esa deuda con afiliados es como 300.000 millones. Y la deuda con prestadores es casi 500.000 millones. 490.000 y fracción. ¿Eh? Entonces, si la deuda con afiliados, estos 1,1 billones, pasa al número 1, porque se crea, se suma a los 300.000 que están garantizados, pero hay que financiar este 1,1 billones. Y la única plata que está en garantía es la que está en segundo lugar, que es la de las clínicas. Entonces, estos 500.000 millones desplazarían el financiamiento de las clínicas, ¿sí? Y aún así alcanza para pagar solo el 40% de la deuda de los afiliados. O sea, los afiliados, si es que le sacaran la plata de la garantía de los prestadores, se quedan con un 60% de no pago que nunca van a recuperar. Y los prestadores, todas las clínicas y todos los médicos, porque de esa plata, entre el 30 y 40% de deuda con médicos, se quedan sin ni uno, cero, y no tienen cómo recuperarla. ¿Sí? Entonces, el problema es súper complejo porque, ok, ¿tú quieres reconocer la deuda? Bueno, con la plata que hay, o le pagas una parte a los afiliados y tú como médico te quedas en cero, o por defender tus intereses y pelear esta causa, tú defiendes tu garantía con prestadores, pero eso significa que los afiliados nunca le van a pagar nada de estas supuestas deudas que se crean. Entonces, es un tema bien complejo, que a todo esto los médicos cuando fueron al Congreso hace 2 semanas atrás no tuvieron ningún problema en demostrar, y tú estabas presente, que lo que les interesa son los médicos y no los pacientes, porque lo que ellos dijeron es: nosotros estamos felices con que el proyecto de ley defienda nuestra garantía y no le dé espacio a que esa plata pueda ser reclamada por los afiliados, ¿no? Bueno, el proyecto de ley corta ha quedado bien ratizado un poco ahora, ¿no? Tarde, no resuelve el problema. Lo único, como en comillas, como interesante y que justifica el envío del proyecto de ley es la creación de esta idea de mejorar el FONASA, ¿ah? Porque obviamente que eso no lo pueden hacer por regulación administrativa, lo tienen que hacer mediante modificación legal, porque las coberturas de la modalidad libre elección están definidas por ley. Por lo tanto, crear una nueva cobertura, mejorar los porcentajes de cobertura financiera, no lo pueden hacer administrativamente, requieren enviarlo por ley. Eso es lo único que justifica hoy día la existencia del proyecto de ley corta. Porque nosotros decimos, los ex superintendentes, que si la interpretación del fallo es irrestricta, no se requiere ley para que el superintendente interprete nada. ¿Para qué busca una ley que reinterprete si ya tiene tomada la interpretación de que son 1.400 millones y que hay que pagar y chao, ¿no? De hecho, el primer supremazo no requirió ley y demostró que frente a una instrucción bien compleja, de efecto general y todo, la superintendencia dijo: ok, circular, implemento, y no requirió ninguna ley, ¿sí? Aquí tampoco requiere ley. ¿Cuál es el único sentido que tenía la ley? Aparte de la mejora del FONASA, es haber compartido la responsabilidad política con el Congreso respecto a una interpretación que llevara a
desconocer los 1.400 o reinterpretar los 1.400 en una cifra menor. Pero si tú no estás disponible políticamente a compartir esa responsabilidad, no necesitas el proyecto de ley. ¿Sí? Entonces, nuestro punto ha sido que si usted no se quiere mover de la interpretación única o unívoca que ha planteado, ¿para qué envía este proyecto de ley? ¿Sí? O sea, elimine todo lo que tenga que ver con modalidad, eso lo puede hacer todo por circular, no requiere ley para hacer eso, y solo concéntrese en un proyecto de ley de mejora del FONASA. ¿Sí? Entonces, bueno, los principales ya están ahí, no voy a entrar en detalle, no creía que era oportuno porque además con la reinterpretación de la aclaración todo esto queda un poco en suspenso. Y bueno, y algunas consideraciones e implicancias, como decía, todas las atribuciones que este proyecto entrega supuestamente para que el super la haga, no la requiere. Con el marco legal que tiene, con las potestades legales que tiene, el superintendente puede hacer mediante circular todo lo que dice el proyecto de ley, lo puede hacer sin necesidad del proyecto de ley. Bueno, yo digo ahí, en todo caso, los 1.400 son un espejismo porque se crea por efecto del fallo, pero tal como está el proyecto de ley le hace un guiño al colegio médico y a las clínicas. O sea, ¿por qué un espejismo? Porque inventa la interpretación de que existe, pero no le pone ninguna garantía de protección a esa plata. La plata está en la quiebra, después de los médicos, después de las clínicas, por lo tanto, no van a recuperar ni uno, ¿no? Ni siquiera de la garantía, porque la garantía está protegida. Cuando en estricto rigor, si es un excedente de los beneficiarios, debiera estar en el primer lugar de la tabla, y por lo tanto matar la garantía de los prestadores, pero el gobierno se hace loco con esa interpretación porque le está haciendo un guiño al colegio médico y a las clínicas. Bueno, como les decía, lo único que justifica el proyecto de ley es la mejora del FONASA, pero llama la atención que no hagan ninguna mejora del sistema ISAPRE. O sea, si nosotros pretendemos ajustar la crisis y mejorar solo el FONASA, igual lo que estamos generando es que a 6 días, o 10 meses, un año más, vamos a volver a tener un problema porque los temas estructurales del sistema ISAPRE siguen ahí y por lo tanto probablemente va a volver a estallar el conflicto. Máxime si además la Corte Suprema fallara el GES como se supone que lo puede fallar, con efecto general, y eso ya, o sea, si el tercer supremazo sale en agosto, ¿por qué digo en agosto? Porque ya la Corte Suprema estableció los alegatos para julio. En julio se van a alegar los recursos de protección sobre la prima GES, por lo tanto, probablemente en agosto vamos a tener un fallo ya de la Corte Suprema, pero si en agosto la Corte Suprema dictamina que hay que devolver toda la plata del GES, ahí ya no hay que, ahí se cierra el boliche sin más, ¿no? Bueno, entonces, bueno, y lo último es que llama la atención es que el informe financiero del proyecto Mejor FONASA dice que esto es impacto fiscal cero, digamos. O sea que trasladar 3 millones de personas y comprarle en esta nueva modalidad, aquí se desconoce la existencia de selección adversa que va a haber, del riesgo moral, de la cotización oportunista, de la elasticidad precio-demanda, en fin, innumerables factores que van a darse y que habría que calcular y costear su efecto para ver en el presupuesto cómo va a impactar en el FONASA, ¿no? Lo otro es que el proyecto se va en la dura con la fijación de precios. Le encantó la fijación de precios y fija los precios del arancel de la modalidad de cobertura complementaria, fija el precio GES, ahora lo deja fijado por la superintendencia, cosa que no era así, y por cierto mantiene la fijación de precios del plan de salud complementario condicionado al proceso de devolución de plata. Solo un dato para que ustedes vean cómo el riesgo de captura política del Estado respecto al financiamiento es crítico. Los que han estudiado el GES o el GES partió en su proyecto original con 56 patologías. El diseño original era 56 patologías y se calculó su proyección financiera en la ley propiamente tal respecto a cuánto podría llegar a costar financiar las canastas de las 56 patologías originales. Y eso está en la ley y se rige por el proceso de reajuste del índice de remuneración en el sector privado, que efectivamente en los últimos 2 o 3 años con la crisis económica ha bajado, pero hasta el año pre-pandemia, digamos, era positivo por sobre el IPC. Se utilizó esa referencia porque como el IPC de la salud normalmente es más alto que el IPC de la economía general, lo que definimos es que
dejar fijado el financiamiento de 56 patologías el año 2004-2005, cuando se fijó solo por IPC, en el correr del tiempo iba a hacer que esa canasta se iba a desvalorizar, porque no iba a recoger los incrementos de costos del sector salud. Entonces, como una manera de recoger el incremento de los costos reales, el único índice que estaba por sobre el IPC era el índice de remuneración del sector privado, y ese se quedó en la ley. Bueno, entonces, el financiamiento de 56 patologías por el solo evolución de reajustabilidad está hoy día en 4,53 UF. O sea, para atender las patologías 56 de las 87 que tenemos hoy día, el Estado debiera traspasarle a FONASA 4,5 UF por beneficiario año. ¿Cuánto le traspasa por las 87 patologías? ¿Sí? Al año, 4 UF. ¿Sí? O sea, dense cuenta de lo que eso significa. Que gran parte de las garantías GES está financiada por las patologías no GES. Y eso explica que tengamos en parte los problemas de listas de espera en patologías no GES. ¿Sí? Y esto nunca lo hemos resuelto. Ha quedado como un desfinanciamiento crónico, y es por los incentivos que tiene la política fiscal de contener el gasto tan fuertemente que incluso está desfinanciando el GES. Entonces, lo pongo como ejemplo, porque eso que opera en el sector público ahora lo vamos a extrapolar a la lógica del sector privado, porque obviamente que ¿quién va a ser el portador de... ¿Quién no va a querer tener la edición? Este año el plan auge en el sector privado no subió de precio. No, me aplauden. Cuando los costos no necesariamente le hacen caso a quien anuncia que no quiere subir los precios. ¿Sí? Bueno, entonces hay una serie de problemas en eso. Ahora, escenarios probables, así como rápidamente. Bueno, el primer escenario, que es el más probable, es que caiga la ISAPRE, así como está. O sea, yo veo al gobierno durísimo. El gobierno está en la lógica de las verdades de corto plazo. ¿Sí? Y esta, como le decía Jorge, esta cultura del sentido común terraplanista que se instaló, ¿no? O sea, son 1.400, yo quiero mi plata, ¿por qué usted va a estar en contra de que me devuelvan la plata? Digamos? Ese es el sentido común instalado. Entonces, el 55%, dependiendo de la encuesta, hasta el 71% de las personas, en 2 o 3 encuestas que andan circulando, dicen, mire, yo quiero mi plata aunque la ISAPRE quiebre. ¿Sí? Pero a esas mismas personas tú les preguntas si en la discusión constitucional quiere que el sistema sea mixto en el aseguramiento, el 90% dice que es mixto. O sea, ahí ustedes ven la disociación entre el pensamiento de corto plazo y el pensamiento de mediano y largo plazo completamente disociado. ¿Sí? Bueno, entonces, en ese contexto el gobierno dice, mire, yo tengo un beneficio de política de corto plazo, que es que mi planteamiento es consistente con lo que la gente quiere en las encuestas, ergo no me muevo de ahí. ¿No? Y lo que ha dicho el presidente y todos los actores políticos, incluso los actores políticos de oposición, han caído en exactamente lo mismo. Dice, mire, no vamos a permitir un perdonazo. Entonces, ¿y qué se entiende como perdonazo? Rebajar cualquier monto, el que sea, de los 1.400 millones. Si tú rebajas a 1.100 es un perdonazo de 300. Si lo rebajas a 400 es un perdonazo de 900 millones de dólares. O sea, entonces la gente te pide, o los actores políticos, todos te dicen, mira Manuel, no, si no vamos a dejar caer la ISAPRE, pero van a tener que pagar 1.400 millones de dólares. Esas dos frases no se conjugan complementariamente, no son compatibles con la realidad. Y por eso que los superintendentes hicimos este esfuerzo de proponer criterios metodológicos para buscar formas de reinterpretar la aplicación del fallo mediante la definición de una política pública en el Congreso que aminore el efecto financiero de los 1.400 millones, porque si no, no es viable. Y que el gobierno entre en una negociación y le diga a la ISAPRE, ya, yo entiendo este problema técnico, pero bueno, no te las puedes llevar peladas, cabrito, porque también tenés una responsabilidad política, entonces dime cuánto podéis pagar. 300, 400, 500, y además te cierro el flujo futuro, porque obviamente que cerrar el flujo futuro también es parte de la solución o de la negociación, y zafamos de este problema. Pero como no quiere entrar en esa negociación, esa conversación no se abre, yo los veo muy duros en el Congreso y hasta ahora en las conversaciones informales también, y por lo tanto el escenario de caída y se abre, y aquí cada uno sabe si quien pueda, los que puedan comprar van a tener que buscar un seguro complementario para ver la manera de trasladarse a FONASA y mantener alguna cobertura en prestadores privados. El que no tiene, perdió, aunque pueda y tenga plata, por preexistencia no va a poder comprar un seguro complementario y va a tener que barajárselas con el FONASA y la modalidad libre elección o la modalidad complementaria si es que se llega a aprobar.
Bueno, el escenario 2 es que es como muy idealista, es que, bueno, todos entran en razón, entramos en un marco de acuerdo y negociación, y además permitimos la mejora del sector ISAPRE o reformas del sector ISAPRE que hasta ahora las ISAPRE están allanadas, pero que hasta antes no estaban allanadas, que es la idea de un plan único, un fondo de compensación de riesgo inter-ISAPRE y algunos acuerdos o mecanismos para la contención del costo, mecanismos de pago, afiliación electrónica, etc. Ojo, la afiliación electrónica es súper potente, ¿eh? Hoy día del gasto de administración y ventas, que está en un 10-11%, 30-40% es pago de comisiones a vendedores de ISAPRE. O sea, es una locura lo que se paga por... o sea, hay vendedores de ISAPRE que ganan 10-12 pagos mensuales en los procesos normales de venta y solo si tú hicieras afiliación electrónica, cosa que yo intenté el año 2009 y no pude, el 2009, ¿ya? Y no me aceptaron en el gobierno porque eso significa de alguna manera, a pesar de que yo creía que era un costo menor, pero ponerse en conflicto con los sindicatos de los vendedores que habían de alguna ISAPRE, pero claramente tú te ahorras un costo administrativo absurdo si hoy día sí afiliación electrónica. Bueno, entonces... ¿Es el proyecto del 2011? ¿Perdón? ¿Es el proyecto del 2011? ¿El del medio? Claro, sí, bueno, un poco parecido. Sí, el plan garantizado, digamos. Sí. Bueno, entonces, esa opción, si es que tiene un 30% de probabilidad, pero es baja igual. Y otra es que el gobierno diga, no, mira, yo estoy consciente que esta puede quedar una escoba muy grande y yo quisiera tratar de, en el marco de reforma y en un acuerdo político, me den la pasada para mi seguro público único, digamos, con el mejor FONASA, cosa que tiene menos probabilidad tal como está el Congreso. Ahora, con todo igual, ha empezado a surgir una cuarta opción a la chilena, que es que mira, ¿sabéis qué más? Dejemos encapsulado el problema. O sea, no hay votos para aprobar este proyecto, tampoco hay votos para aprobar el otro proyecto, no hay votos para acordar nada en realidad. No, entonces, como no aprobamos nada, no se obliga a devolver nada, ¿sí? Entonces no hay reforma de ningún tipo y las ISAPRE sobrevivirán hasta que puedan, hasta que las condiciones políticas cambien en 2 años y medio más. Pero esto tiene la condición bien compleja de que cada 6 meses la Corte Suprema va a tener que dar su visto bueno a prorrogar el cumplimiento del fallo porque no hay proyecto de ley aprobado. Y no sé si la Corte Suprema vaya a estar disponible a cada 6 meses a decir administrativamente ya se otorga más plazo, lo veo difícil, pero algunos plantean que es el escenario que hay que tratar de construir si es que no hay acuerdo. Y lo otro es que no haya nadie que se ponga nervioso ni se salga de la fila y por ejemplo un banco que haga una corrida bancaria de las boletas de garantía y haga que las ISAPRES quiebren porque no le respaldan las boletas de garantía o que las auditoras internacionales que ya están preguntando, porque las empresas internacionales auditan cada 6 meses, entonces ahora están preguntando para que en junio digan, bueno, el SUPER el año pasado nos dijo que no se podía calcular una provisión de esta deuda porque no estaba calculada. Entonces mandó la instrucción, ustedes se acuerdan, dijo, mire, no se calcula nada, cero, porque no hay fórmula de calcularla. Pero ahora dijo que eran 1.400 millones. Fue a la comisión y dijo que eran 1.400 millones. Entonces las empresas consultoras internacionales están preguntándole a BUPA y a United, bueno, ¿cuánta provisión hacemos de estas lucas, pues, de estos 1.400 millones? ¿Un 20%, un 30%, un 50%? Y si queda contablemente reflejada, bueno, entonces cambian todos los indicadores financieros. ¿Ya? Entonces van a hacer el aporte capital para respaldar la provisión de incobrabilidad que van a hacer de estas platas, digamos, o sea, del no pago de estas platas, en fin. Entonces, hay varias condiciones que, o los mismos prestadores, los prestadores cada vez más, ¿no es cierto?, están haciendo inservible el plan, porque están todos operando como reembolso. Paulatinamente todo el mundo se está cubriendo diciendo, no, tu plan no te lo respeto, págame el contado, te doy facilidades con tarjeta de crédito, en fin, pero págame el contado y después tú vayas al reembolso de tu ISAPRE. ¿Sí? Entonces el plan se está haciendo inservible y la gente se está yendo igual paulatinamente. Entonces, igual no es fácil que esto quede encapsulado 2 años y medio, pero es lo que algunos construyen como escenario. Mira, no, si esto va a quedar ahí, no vamos a acordar nada y esto va a quedar hasta que haya una nueva elección parlamentaria y presidencial y ahí veamos cómo cambia la correlación de fuerza. Bueno, como comentarios finales, por cierto que ahora entramos en esta lógica de que el dictamen judicial debe ser aclarado por la Corte Suprema.
no sabemos si se va a mantener de efecto general o solo de efecto para... Pero igual nosotros creemos, al menos los ex superintendentes y el UNAP con Héctor, que igual, inclusive aunque cambie a efecto relativo de las partes, digamos, igual el problema queda abierto porque también es un abierto incentivo a judicializar de nuevo, porque todos los que no reclamaron y que ya vieron el 1,5 millones encima de la mesa y lo tienen gastado, van a decir, me pasó de tonto de no presentar un reclamo. Entonces va a ser cuestión de meses de que incluso este efecto relativo se convierta en un efecto general, porque casi toda la gente va a querer reclamar por su 1,5 millones. ¿Sí? Por lo tanto, igual, en nuestra opinión, tiene sentido, digamos, que aún con efecto general o con efecto relativo, hay un acuerdo político para acotar la interpretación del fallo, que a esta altura nosotros incluso estamos cambiando el discurso, decimos, mira, si no estamos hablando de interpretación, si lo que estamos hablando es que por la separación de poderes del Estado, ok, los tribunales fallan, sus fallos, listo, ¿sí? Y quien hace la política pública es el Congreso con el Ejecutivo, ¿no? Por lo tanto, es básicamente recuperar la potestad de hacer una política pública que restituya la racionalidad del marco regulatorio, ¿no? No se trata de que la política pública interprete o no el fallo, porque el poder legislativo no está llamado para eso, sino que ejerce su potestad de decir, mire, este problema se resuelve. Si después alguien quiere volver a judicializar, bueno, ese será otro problema. Pero en el fondo es recuperar la potestad de resolver legislativa y políticamente el problema en el Congreso, ¿no? Eso es como en síntesis lo que yo quería contarles así apretadamente